Buenas tardes para todos. Señor Jesucristo los bendiga. Espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a orar para dar inicio al servicio en esta tarde. Padre bueno, Señor Jesucristo, venimos una vez más a tu presencia, Padre Santo, para agradecerte, Padre bueno, por un día más de vida, por, Señor, la oportunidad de vivir, por la oportunidad de respirar, por la oportunidad de ver, de sentir, Señor, de gustar los alimentos, Padre Santo. Señor, y te queremos pedir en esta tarde que tú seas bendiciéndonos poderosamente en el servicio, Padre Santo, de esta tarde y de esta noche, Padre bueno. Señor, pedimos estas cosas, Señor Jesucristo, con acciones de gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a entonar el himno 236, Hay una fiesta. Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en mí hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de alabar. Él sana a los enfermos, afuera demonios, calma los gritos y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, sirviéndole mejor. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, sirviéndole mejor. Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en mí hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí. Amén, gloria a Dios. Vamos ahora al himno 483, Tierra de Israel. Tierra bendita y divina es la de Israel, donde nació Jesús. Eres la nación cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en su seno sagrado vivió el Salvador. En sus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Es la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en mí testigos vivos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre
del unigénito Hijo de Dios. Día será restablecida según las profecías del reino de Dios. Cuando tus hijos esparcidos acepten convencidos a Cristo el Salvador, eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos así a entonar el himno Solo Creed, todo es posible, para recibir lo más importante en esta noche, en esta tarde, que es su sagrada y eterna palabra. Manada pequeña, no tengas temor, que Él vino a morir por tu salvación, y todo poder es dado por Él en su gran amor a su novia que es fiel. Solo cree, solo cree, todo es posible, solo cree, solo cree, solo cree, todo es posible, solo cree. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desde Patmos, esperando que se encuentren bendecidos, fortalecidos y establecidos en la palabra de Dios. La palabra es lo único real y seguro en nuestras vidas. Todo lo otro puede llegar a ser transitorio, pero nuestro mayor tesoro es la palabra. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esa es la verdadera unidad. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Espero que hayan tenido un domingo muy bendecido, muy lleno de gozo y muy establecidos en la palabra de Dios, en todas las cosas. Qué hermoso. Recuerden que Jesucristo vino para restablecer la unidad entre Dios y el hombre. Entre Dios y el hombre. Es demasiado importante que nosotros estemos separados de todo mundo, de toda maldad, de todo pecado. Recuerden que somos reyes y sacerdotes. Somos reyes sobre 4 cosas: sobre el pecado, sobre el mundo, sobre la carne y sobre Satanás. Repito, somos reyes sobre 4 cosas: el pecado, el mundo, la carne y Satanás. Siempre quiero que mire por qué sobre 4 cosas, ¿no? Recuerde que el enemigo siempre se mueve en 4 también.
como los jesuitas, que tienen 4 rangos jerárquicos, como los 4 papas que han ido a Israel, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y luego Francisco. Todo va contrarrestándose en 4, como la oruga, el pulgón, el revoltón y el saltón de Joel 2, 25 y 28. Y por eso Dios tuvo que restaurar con las 3 etapas de la gracia y traer también una 4ª luz: justificación, santificación, bautismo al Espíritu Santo y la palabra hecha carne en Malaquías 4, 5, 6 y en Apocalipsis 17. El Espíritu Santo mismo. Todo esto vamos a empezar a estudiarlo cada vez más profundo. Muy bien, hoy nos espera el capítulo 20. El capítulo 20 de Hechos del Espíritu Santo. Estamos en mero trono de Dios, estudiando su palabra con alegría, porque la Biblia dice que la enseñanza es luz, ¿sí? La enseñanza es luz, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Entonces, cuando traemos y enseñamos la palabra de Dios conforme está escrita, cuando traemos el mensaje conforme fue dicho, lo que estamos trayendo es luz a nuestras almas. No necesitamos los conceptos ni los pensamientos de hombres, de ningún hombre, ninguna cosa de estas. Solamente si están de acuerdo con la palabra, pues valen la pena. Eso es lo que hace a un hombre verdadero o no, o a una mujer verdadera o no. Estar en línea con la palabra de vida, ¿sí? Recuerden que la palabra y el Espíritu son lo mismo. Por lo tanto, si alguien dice tener el Espíritu Santo, pues no se va a desviar ni una jota, ni una tilde, ni absolutamente nada de la palabra. Vamos a orar al Señor Todopoderoso, vamos a clamarle a Él para pedir su presencia en este servicio. Padre bueno, Señor Jesús, tu palabra es verdad. Ahora nos disponemos a traer un corto servicio, pero sustancioso para tu gloria, tu honra, para tu alabanza, Señor. Padre, úngenos, nos acercamos delante del trono de tu gracia, donde fluye tu misericordia divina, Señor. No trayendo ni confiando en nuestras acciones ni en nuestra vida, sino confiando en ti, sabiendo que fuimos comprados por la sangre preciosa de Jesucristo. Y eso nos hace sentirnos amados y hace que nuestra vida tenga sentido y valor, ya que el precio pagado para que tuviéramos vida es el precio de la vida de Dios. Oh Padre, déjanos ver esto. Si tan solo pudiéramos reposar en eso y ver cuán amados hemos sido por ti. Oh Dios Todopoderoso, si tan solo pudiéramos comprender que tenemos la posibilidad de elegir. Tú nos diste un libre albedrío para elegir. Tú a nadie predestinaste para que se perdiera, Señor, sino que tú nos diste un libre albedrío. Cada cual elige, Dios. Por eso hemos decidido elegir tu palabra, que es totalmente contraria a todo credo, a todo dogma, a toda cosa que no te agrada, Señor, a todo vicio, a toda maldad. Oh Dios eterno, fluye en gracia y en misericordia, circuncidando nuestro corazón, nuestros labios, el corazón y los oídos de mis hermanos, Señor, y que tu palabra corra, fluya, sea glorificada, Señor, y haga una obra maravillosa en nuestras vidas. Qué bueno es acercarnos a la segura palabra, no como estudiantes bíblicos solamente, sino en el espíritu y en el poder y la gloria de la resurrección. Bendito seas en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y amado Salvador. Te glorificamos. Amén y amén. Muy bien, queridos. Voy a pedirle a José Miguel que lea los 38 versículos de capítulo 20, que lo lea completo, y pues empezamos a avanzar con juicio sobre el tema. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado a
abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo, y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Abrazándole, dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitiline. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me haya de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados,
y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuerpo de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Bueno, queridos, el Señor añada bendición a su palabra. Este es un capítulo supremamente emotivo, supremamente importante. Y bueno, estos 38 versículos denotan y trazan muchas cosas. Como siempre, cuando voy a abordar un capítulo, voy a mirar los aspectos, las diferentes partes, ¿no? La primera parte del capítulo, entre los versículos 1 y 6, habla del viaje de Pablo a Macedonia, Grecia y Asia Menor, hasta parar en Troade, ¿sí? Entonces, importante. Lo segundo, entre el verso 7 y el 12, habla del informe especial de su estancia en Troade, o en Troas, y de la resurrección de Eutico, ¿sí? Nos maneja eso allí. La tercera parte, entre el verso 13 y el 16, ¿sí? Nos muestra su viaje desde allí a Mileto, ¿sí? Y de paso para Jerusalén. La cuarta parte, ¿sí? Nos habla del discurso de despedida a los ancianos en Éfeso, tras el cual pues todos dieron rienda suelta a sus sentimientos de amor mutuo y de pena por la separación, ¿no? Esto es del verso 17 al 38. Y quiero que lo piensen ustedes, ya que hemos profundizado en la palabra y vemos que Éfeso pues fue la iglesia más sólida de todo el Nuevo Testamento. De hecho, de ahí, por eso el profeta dice que la novia es efesiana, fue la iglesia mejor constituida. Pablo había estado viviendo con ellos 3 años, día y noche, velando, orando, enseñándoles. Pero hermano, bueno, siempre hay un momento para decir hasta luego. Y Pablo sabía de alguna manera que no volvería a Éfeso. Quiero que entiendan, este es un punto de ruptura tremendo. Pablo sabe que muchos de los que estaban allí no volverían a ver su rostro. Entonces era un momento muy trascendental, por eso es tan emotivo, por eso hay tanta lágrima, por eso hay tantas cosas allí. Y aunque los cristianos verdaderos sabemos que en el amor no hay adioses, sino eternas bienvenidas, pero de todas maneras fue un momento muy complejo, porque el compañerismo tan bello que habían tenido, pues iban a extrañarse unos a otros, ¿no? Esto es delicado. Muy bien, hermanos, vamos a ver los primeros 6 versículos. Voy a pedir el favor a José que me lea los primeros 6 versículos. Y vamos a mirar aquí algunas cosas. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole pues puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Muy bien, hermanos, recuerden que Troas es la misma Troade, ¿no? Yo se los enseñé cuando les hablé de Troas. Y bueno, entonces vamos a mirar esto a la luz del Espíritu Santo con profundidad. Lo primero es que pues Pablo se marcha de Éfeso, ¿sí? Allí se había detenido por más tiempo que en ningún otro lugar, ¿no? Pero debía partir
para predicar también en otras ciudades, aun cuando ya no le vemos más abriendo a nuevos surcos, sino que simplemente está recorriendo los mismos lugares. Pues al final del próximo capítulo 21, vamos a mirar otras cosas allí. Bueno, voy a decir una cosa acá que estuve mirando, investigando de diferentes fuentes y cosas. Muchos autores muy serios, digamos, exégetas muy serios, creen que Pablo, antes de marcharse de Éfeso, escribió la primera carta a los Corintios, ¿sí? Y aquí dice algo muy fuerte. Si usted observa, en 1 Corintios 15:32, él habla de su lucha con las fieras en Éfeso, ¿sí? Pues se refiere metafóricamente al alboroto que estudiamos anoche, ¿no? ¿Se acuerdan que el alboroto tan tremendo y todo esto que sucedió ahí con Éfeso y con los plateros y con todas estas locuras? Y el profeta Pablo lo cuenta, el apóstol y maestro Pablo lo cuenta en 1 Corintios 15:32. Vamos a leerlo un segundo. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Bueno, esto es una metáfora que usa Pablo. O sea, Pablo la pasó difícil, acuérdense, les llamó fieras. Recuerden que se impidió que él fuera y se metiera entre la multitud y todo esto, y finalmente pues fue una situación difícil. Mire cómo lo cuenta Pablo, ¿no? Entonces, fíjense que Pablo no se marchó ni de repente ni a escondidas, sino que se despidió de los discípulos con toda solemnidad. Lee de nuevo ahí. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo. Ok, estamos en el 21, sí. Después que cesó el alboroto, llamó a Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Ok, fíjate que todo esto fue, digamos, de una forma muy solemne. Ahora, vamos a ver lo de su visita a las iglesias de Grecia, ¿no? Que él había plantado, lo vimos antes allí en varias partes de Grecia, ¿sí? Y allí se detuvo por 3 meses, nos dice el verso 2 y 3, ¿no? Y tuvo que alterar sus planes de ir a Siria, ¿sí? Al enterarse de la conjura que realmente habían tramado los judíos contra él, ¿sí? Entonces se volvió a Macedonia. Vamos a leer. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Habían componendas, habían acechanzas, habían amenazas. Entonces Pablo dijo, no, pues no nos vamos para Siria, sino vamos a Macedonia, ¿no? Y en Macedonia visitó las iglesias de Tesalónica y Filipos, ¿sí? Exhortando a los creyentes con abundancia de palabras. Leamos el verso 2. Sí. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles espérate, se fue la señal, espérate. No grabé un pedazo por Betania. Bueno, bendito sea Dios. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Vuelve a leer. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Bueno, entonces vemos que pues se cuenta entre ellos a Timoteo porque aun cuando Pablo le había dejado en Éfeso al marcharse de allí, luego le acompañó con los demás que aquí se mencionan, ¿cierto?
donde ellos lo esperaban en Troas. Lucas refiere esto en primera persona de plural, ojo con esto, dando así a entender que estaba de nuevo en compañía de Pablo. O sea, Pablo, ya Lucas estaba allí también en compañía de Pablo, ¿sí? Digamos, Timoteo ya estaba allí, ¿sí? Y con él se embarcó desde Filipos, ¿sí? Ahorita vamos a mirar eso. Pasados los días de los panes sin levadura. Ok, si ustedes observan, esto le sirve a Lucas para computar el tiempo, ¿sí? A la vez que él, recuerden que Lucas no era judío, da cuenta de cómo Pablo observaba las buenas costumbres judías, o sea, las fiestas. Pablo siempre fue respetuoso de estos. Bueno, 5 días duró este viaje, ¿no? Que antaño, o sea, antes, recuerde, lo vimos en el capítulo 16 del 11 al 12, había durado pocas horas, ¿sí? Por tener el viento en popa. Este es un detalle importante. Antes había durado harto, ¿sí? Menos, ¿sí? Pero entonces acá duró 5 días. Ojo, era largo viaje para pasar solo 7 días en Troas. Pero Pablo tuvo por bien empleado el largo viaje en vista de la oportunidad de edificar a los creyentes de allí. Entonces, vemos que a veces las cosas no siempre son iguales, ¿no? Sí, no siempre son iguales y no podemos calcular y manejar los tiempos así, a nuestro acomodo. Lo que antes había sido un viaje de cortas horas, ahora demoró 5 días. Muy bien, queridos. Ahora vamos a leer del verso 7 al verso 12. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo, y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Bueno, vemos que esto sucede en Troas, ¿no? Aquí tenemos realmente lo que ocurrió en Troas el último día de los 7 días que pasó Pablo en aquel lugar. Lo primero es que los cristianos del lugar celebraron un culto solemne, incluido pues con Santa Cena, el partimiento del pan. Vemos que era domingo, ¿no? Era primer día de la semana, o sea, nuestro domingo. ¿Cómo se llama invariablemente ese día en el Nuevo Testamento? Ojo, no día del Señor, ¿sí? Y un día quiero predicar muy profundo, no día del Señor, porque el día del Señor no es el domingo, tampoco es el sábado. El día del Señor está en el futuro. Fue lo que vio Juan, por ejemplo, en Patmos. Dijo, yo, Juan, estaba en el día del Señor, y escribe el Apocalipsis. Y lo hizo, se demoró 2 años, entre el año 95 y 96. O sea, el día del Señor está en el futuro. Ahora, el día de reposo, bíblicamente, es el sábado, ¿sí? Pero nuestro reposo no es guardar un día, ¿sí? Sino nuestro reposo, como dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré reposar. Cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo en su alma, entra en el reposo del Señor, lo cual debe ser todos los días. Bueno, pero no voy a tocar ese tema hoy, pero quiero hacerles ver que aquí dice primer día de la semana y, digamos, ni el sábado ni el domingo son el día del Señor, ¿ok? Eso es lo que quiero que quede claro. En la antigüedad, el día de reposo era el sábado, y el reposo para los cristianos es tener el bautismo del Espíritu Santo, venir a Jesucristo. Bueno, ahora, se reunieron, mire lo que dice aquí, esto es importante.
como en el aposento alto de una casa, ¿no? Leamos el verso 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. O sea, esto era de un hermano pudiente, ¿no? Porque había mucha gente allí para dar cabida a todos. Ojo, no importa el lugar, si adoramos en espíritu y en verdad, ¿sí? Ojo, pero vemos que estaba en un aposento alto porque, pues, Eutico se cayó de una ventana, ¿no? Usted no se puede caer de una ventana en un primer piso. Exacto. Aquí esto dice que un tercer piso, ¿cierto? Ok. Entonces, sabemos acá una cosa importante. Yo quiero dar aquí un testimonio para que vean que la Santa Cena se tomaba los domingos, o sea, el primer día de la semana. Eso sí era una costumbre entre los primeros judíos. Y mire, usted dice, ahí lo está mostrando la Biblia, pero también si usted revisa el testimonio de Justino, mártir, que fue mártir hacia la mitad del siglo segundo, pues sabemos que los creyentes celebraban la cena del Señor todos los domingos, o sea, todos los primeros días de la semana, porque Jesús resucitó un domingo, un primer día de semana. Esa es la razón. Bueno, también podemos ver, ojo, vamos a leer el verso, digamos, del 7 al 11. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo, y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Bueno, mire, aquí hay una palabra que es largamente, largura. En el versículo 7, en el versículo 9 y en el versículo 11, ¿sí? Lucas nos está mencionando la largura del sermón de Pablo. O sea, fue largo, ¿sí? Ojo, esto es tremendo, ¿sí? O sea, quiere decir que al mismo Lucas le resultó demasiado largo el sermón, ¿sí? Bueno, ¿por qué fue así? ¿Pablo era un predicador largo? No, era porque era su sermón de despedida, hermano, ¿sí? Era un sermón de despedida. Y aunque tendrían los creyentes de Troas ocasión de oír otros sermones, pues nunca más volverían a tener tan maravilloso, tan eximio, tan excelente, tan aquilatado predicador. Entonces, quiero que lo piensen, hermanos, pero bueno, vemos que a nuestro amigo Lucas le pareció teso, largo, porque lo menciona en el verso 7, en el 9 y en el 11. Entonces, Luquitas, pues, se iba también, incluso pues con todo lo de Eutico y todo, ¿no? A Eutico le dio un motoso, ¿sí? Sí. Yo tengo aquí en la iglesia algunos hermanos euticos, pero ya esos son el colmo, ya creo que son irresucitables, ¿sí? Y eso es una exhortación fuerte frente a eso. Usted no se debe dormir frente a un culto, porque aquí no lo hacemos estilo Pablo. O sea, lo que quiero mostrarles es que Pablo predicó 12 horas, de 6 de la tarde más o menos a 6 de la mañana. Hizo una interrupción momentánea para levantar a Eutico y volvió, dijo, bueno, tomemos Santa Cena y sigamos, mijo, hasta el amanecer. Entonces, la cosa es bastante aquí fuerte, era largo. Lucas tenía razón, un culto de esos tremendo, pero porque era un culto de despedida, ¿no? Bueno, de acuerdo a esto, si usted observa el verso 9, pues la sala estaba realmente abarrotada, llenísima de mucha gente, pues Eutico estaba sentado como en
¿cómo se llamaría esto? Sí, como en el antepecho de la ventana, como en el borde, vamos a decirlo así, de la ventana, ¿cierto? Estaba abierta y sin cristales. Ahora, la mención de las muchas lámparas, ¿sí? Esto es un detalle bien bonito, ¿no? En la pluma del gran médico Lucas, tiene por objeto realmente darnos a entender que la atmósfera del aposento estaba un tanto viciada por el humo de las antorchas. O sea, estaba pesadito el ambiente, ¿no? O sea que tras una prédica tan larga de Pablo y un poco viciado el ambiente por las... Recuerda que no era luz eléctrica, ¿no? Sino eran antorchas y el humo que eso produce, pues a Utico pues le dio un yello realmente. A Utico le dio un yello, ¿sí? Tenemos que reconocer esto acá. Entonces, si se añade lo de las antorchas y la largura del sermón y el probable cansancio de Utico, ¿sí? Tras un día de fatigosa labor, pues le provocó sueño, ¿no? Vencido, el hombre rendido totalmente, se pegó una azotada tesa, hermano, del tercer piso abajo y se rompió la porra. Perdóneme que le diga, se mató. Se rompió la porra, un pico. O sea, siempre esta parte de la Biblia me ha causado a mí hilaridad. Perdóneme, no me estoy riendo por irreverencia, sino que, wow, imaginar, usted sabe, caerse un tercer piso, sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús, tremendo, pero pum, se pegó un porrazo y se mató, hermano. Eutico se mató. Ahora, la actitud de Pablo es muy bonita, ¿no? Porque Pablo no dice, ese doctor Eutico, perdón, ese Eutico dormilón, ¿sí? No, sino que él paró el culto y bajó a rescatar a su oveja, hermano. Es una actitud bella, noble, ¿no? Esto debemos resaltarlo. Pero Eutico, wow, la azotada fue tesa. Una caída de tercer piso no es cualquier cosa, ¿no? A veces como que leemos y si no nos situamos en el lugar de las cosas, fue tremendo, o sea, lo levantaron muerto. O sea, esto no fue un desvanecimiento, ¿no? Está hablando en Lucas, esto lo certifica, pues un buen médico. ¿Ah? Es importante, es importante, ¿no? Ah, bueno, hay gente que ataca muy duro a Utico, ¿no? Por ejemplo, hay autores profundos, un gran exégeta, Matthew Henry, por ejemplo, lanza cosas duras contra Utico, ¿no? Dice, si se hubiese sentado en el suelo, o si hubiese atendido el sermón, etcétera, pues no le hubiera ocurrido eso, ¿no? Pero, la verdad, no hay que ver este incidente como la mano del diablo, ni un aviso de Dios. Sino yo lo vería de esta manera, mire, y se lo digo porque lo que pasa después muestra que es así, sino para que las obras, ¿sí? De Dios se manifestasen en él, ¿sí? Como cuando leemos Juan 9:3, ¿no? ¿Te acuerdan Juan 9, con el ciego? Que si nació ciego por el pecado de sus padres o no, es para que las obras de Dios se manifestasen en él, ¿no? Ok. Entonces, esto dio ocasión finalmente a que el apóstol Pablo en el verso 10 obrase en él por el poder del Dios Todopoderoso, pues tremendo milagro de resurrección, ¿no? Sí, esto es fuerte, hermano, quiero hacerle ver. Y a veces la gente no capta estas cosas. Ah, mire, estaban en Santa Cena, era de noche, Eutico se cayó. Yo quiero contarle, mire, yo no soy San Pablo, pero el Espíritu Santo está en mí. Y yo recuerdo también una vez en una ciudad de aquí de Colombia, era de noche, estábamos en una celebración de un 1 de abril, era Santa Cena, también todo esto, y un niño se murió ahí en el culto. Y yo hice lo mismo que hubiera hecho Pablo, yo paré, entregué el culto momentáneamente a otra persona y salí a orar por ese niño. Y ese niño fue resucitado. Bueno, ese niño no se aporreó ni se cayó de una ventana, pero ese niño fue resucitado. Mire, eso debería hacer que toda esa congregación de inmediato nunca más hubiera tenido
digamos, una duda de Dios ni del ministerio. Pero en agradecimiento a eso, lo que se hizo fue que después, bueno, digamos, lo primero que pasó es que toda esa congregación fue movida desde esa ciudad que queda a 6 horas de acá, de Bogotá, y en una reunión internacional aquí en Bogotá, en el barrio San Francisco, estaban todos ellos, había más de 300 personas de esa ciudad. Y bueno, hubo un compañerismo muy bonito durante algunos años, pero luego se levantaron cosas que no eran, y desafortunadamente todo eso quedó en el traste. O sea, mala memoria, se les olvidó que Jesucristo resucitó un niño esa noche y que era un paralelo con esto que estaba pasando con el apóstol Pablo. De hecho, seguimos predicando y después pasó algo muy tremendo. Yo recuerdo que bauticé como a las 3 de la mañana, como a las 3 de la mañana bauticé muchas personas, 20 y pico de personas, que incluso ese día les enseñé el bautismo completo y correcto en esa ciudad también, porque ellos solo lo hacían así en el nombre, no daban la comisión, y el profeta en el mensaje La Deidad Explicada dice que damos la comisión y luego bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo, pero mencionando la comisión. Bueno, me acuerdo que los 2, 3 primeros bautismos que hice esa noche, allí en una pileta, en un hueco peligroso que tienen ahí cerquita, ¿sí? Ellos, digamos, bueno, no recuerdo si fue esa misma noche, no creería que sí, pero ellos me miraban extrañados, como si yo estuviera metiendo una doctrina extraña. No, yo estaba, les voy a decir cómo dice el profeta en La Deidad Explicada. Dice que el ministro dice, he sido comisionado para ir a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta ahí no ha bautizado a nadie, simplemente está mencionando la comisión. Pero luego dice, por eso, amado hermano o hermana, bajo la confesión de tus pecados, yo te bautizo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí sí ejecuta el bautismo. La vida explicada. Y varios mensajes más. Pero bueno, me gusta ser así de claro con las cosas, pero estoy tomando el tema y recordándolo. ¿Para qué? Para decir que ese Jesucristo que resucitó a Eutico, porque no fue Pablo quien lo resucitó, a través de Pablo, ese Jesucristo también resucitó a un niño llamado Santiago, recuerdo. Ahora yo no sé qué pasó con esa familia. Yo pensaría que, mire, si a mí Dios me hiciera un favor de resucitar a alguien cercano, yo nunca me despegaría de Dios. Pero la gente actúa en ignorancia a veces. Muy bien, queridos, les relaté esa ciaga historia solamente para mostrar que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces yo creo que realmente todo esto pasó con Eutico para demostrar las obras y la gloria de Dios. Siempre pasa de esa manera. Dios es un Dios que resucita, ¿sí? Y si vemos lo que pasó acá en el verso 12, pues con esa resurrección todos los asistentes fueron grandemente consolados. Leamos el verso 12. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Pues claro, hermano, esto era para no olvidar, ¿no? Bueno, después del tremendo milagro, Pablo celebró la Santa Cena del Señor, hermano. Y por eso es que me impactó, porque a mí me pasó algo muy parecido, ¿no? Con sus diferencias, pero muy parecido. Y continuó hablando, aquí dice que hasta el amanecer, hermano, hasta el alba, ¿no? ¿Sí? Y Lucas, caritativamente, no nos dice si alguien más se durmió o no. ¿Sí? ¿Por qué estoy haciendo tanta referencia con Lucas? Hombre, porque mire, créanme que a Lucas le pareció teso y largo el discurso. 12 horas, un poco más que esto, fuertísimo, digamos, fuertísimo el asunto, hermano. Pero era necesario porque era el discurso de despedida, ¿sí? Del apóstol Pablo. Recuerde, del verso 7, en el 9 y en el 11, Lucas nos habla de que esto fue largo, largo. Mire, sobre esto hay muchas opiniones, ¿no? El profeta aconseja unos tiempos para las prédicas. Y obviamente no estamos acostumbrados en el mensaje a traer mensajes tan largos porque se perdería la esencia.
los vamos dosificando, ¿no? Pero también tenemos que tener cuidado a veces porque de pronto imponer unos determinados minutos al predicador podría ser ir contra el Espíritu Santo. Pero también, eso es una opinión, pero también por experiencia propia y ajena, la vida me ha enseñado que cuando el predicador se pasa de la raya es porque no ha preparado o calculado bien el corte y la extensión del mensaje y pues se deja llevar de la oratoria y de la verbosidad y del entusiasmo del momento, ¿sí? Y bueno, en el caso de Pablo, allí no, él era un hombre lleno del Espíritu Santo y muy bien preparado, recuerda, era un sermón de despedida, muy emotivo, muy solemne, pero habrá ocasiones como la de Pablo allí, en que la extensión era, pues, se estaba dando un fruto realmente extraordinario, ¿sí? Pero si se alargan mucho los sermones, pues esto puede trastornar el programa de Dios. Ojo, ni los más santos podemos estar libres de este tipo de cosas que pueden pasar. No acostumbro a extenderme demasiado en un sermón, pero pues antes, en los comienzos, me extendía más. Ahora trato de dosificarlo. ¿Sí? Aquí mi hijo está levantando las manos, dándole gracias a Dios de que esto ya no sucede, ¿no? Estaba haciendo con sus manos señas con los dedos. 5, 6, 7 horas. Bueno, eran los comienzos. Eran los comienzos, pero bueno, vamos realmente aprendiendo muchas cosas. Y en estos aprendizajes, bueno, creo que es tiempo en este momento de ir cerrando el servicio, ¿sí? De ir cerrando, ya que a las 8 vamos a tener otro. Muy agradecido con ustedes que siempre se disponen a escuchar la palabra, ¿sí? Y bueno, yo quiero terminar el servicio con una afirmación del profeta que en el sermón de esta mañana, no sé si le habrán enviado las cintas a mi hermano Juan Carlos y a otros hermanos que nos escuchan de lejos. Pero escuchamos un sermón muy bueno esta mañana del profeta de Dios llamado La Unidad. Realmente estremeció mi alma. Y quiero resaltar dos cositas maravillosas. Espero que, Juanca, te hayas gozado con el sermón de esta mañana del profeta. Y algún día quisiera sentarme contigo y con otros para explicarles por qué decimos que el profeta y si esto está en la Biblia o no, porque no nos gusta salirnos de la seguridad de las escrituras. Pero mire, algo que me estremeció de este sermón, realmente tremenda palabra de Dios que recibimos esta mañana, es esto, mire, quiero compartirlo, ¿sí? Y es de verdad bellísimo, es sublime, hermano. Ya lo estoy aquí teniendo. Mire, en el verso 149 dice algo que todo cristiano debería realmente tener claro, ¿no? Y yo se lo voy a leer, dice, Jesús fue quien pagó la deuda del pecado. ¿Sabe? Ahí ya nomás me dan ganas de llorar, ¿no? Nadie pagó, no fue Bancolombia, no fue la vivienda, no fue mi papá ni mi mamá, no fue el hermano Branham, ¿sí? No fue San Pablo, no fue Pedro, no fue Juan, no fue Lucas. Todo esto maravilloso, pero mire, dice Jesús fue quien pagó la deuda del pecado. Y dice, ahora para efectuar la unidad entre Dios y el hombre, Jesús no lo pudo hacer por cuanto permanecía aquí en su cuerpo de carne. Entonces él mismo tuvo que ser el sacrificio por el pecado para quitar la culpa del creyente, ¿ve? Quitarla para que el Espíritu Santo pudiera entrar en el hombre y hacer que Dios y el hombre una vez más estuvieran en unidad. Tuvo que venir algo para restablecer eso. Oh, hermanos, salen lágrimas de mis ojos de saber el propósito divino, ¿no? Nunca hubo una vida tan pura, tan limpia, tan santa, tan majestuosa. Nunca hubo un carácter tan grande como el de Cristo, pero Él decidió auto-otorgarse. Es del auto-otorgamiento, de la autoentrega que siempre he hablado. Por eso, hermano, cuando estamos en momentos difíciles, cuando estemos en momentos oscuros, cuando las circunstancias y la neblina
del infierno traten de opacar nuestra visión. Yo le aconsejaría, como dice el santo profeta, mire la cruz, mire la cruz. Cuando está diciendo mire la cruz, no es que se enfoque solo en un pedazo de madero, no, sino que entienda, comprenda el sacrificio hecho en la cruz para que tú y yo tuviéramos vida. Y vuelvo a resaltar lo que dice al final este verso, dice quitarla para que el Espíritu Santo pueda entrar en el hombre, dentro del hombre, y hacer que Dios y el hombre una vez más estuvieran en unidad. Tuvo que venir algo para restablecer eso. Hermano, me conmueve, me estremece. Otra perlita del sermón de esta mañana que me estremeció, hermano, que realmente me pareció sublime, ¿sí? Y también quiero compartírsela, solo perdóneme, creo que no le estoy quitando mucho tiempo, todavía estoy dentro de mis tiempos. Digamos, porque es muy hermoso, ¿sí? Oh, Señor, cuán grande eres, Señor, cuánto tú estremeces nuestras almas. Esto está en el verso 189 de ese mensaje, de esa cinta que escuchamos. Nosotros también lo ponemos en folletos y para poder ubicar la información los versiculamos. Bien, dice, entonces, ¿qué es el asunto? Uno tiene que unirse a la palabra y quitarse, escuche, y quitarse uno mismo completamente del asunto. Mire lo que dice, aniquilarse, wow, o sea, morir totalmente a sí mismo. Ahora, amigos, yo estoy persuadido que muchos de nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, sí, escuche, pero hemos apenas recibido suficiente del Espíritu Santo para colocarnos en un lugar donde no deseamos mentir, no deseamos robar, no deseamos hacer ninguna de estas cosas. Pero, escuche, Dios desea llenar toda fibra de su iglesia. Él desea llenar su pensamiento. Él desea llenar su mente. Él desea llenarlo a usted de tal grado que usted sea completamente, totalmente muerto a sí mismo y muerto a todo su razonamiento y pensamiento. Y tan rendido a Dios, está furioso el diablo, y tan rendido a Dios hasta que su palabra esté viviendo libremente a través de usted. Entonces, usted no conocerá nada fuera de la palabra de Dios. Manténgase con su palabra. Eso es vida. Mis palabras son vida. Dijo Jesús, Él ha colocado con ellos, escuche, esto es divino, Él ha colocado con ellos maestros creyendo la palabra, profetas que dicen la verdad y que muestran la misma profecía como siempre lo han hecho por todas las edades. Ahora, ¿qué ha hecho Él? Él se está mostrando que está vivo entre ellos, confirmando su palabra. El reino de Dios, escuche esto, el reino de Dios es la palabra de Dios hecha poder. Muy bien, hijos, el Señor Jesucristo los bendiga. El diablo se enfureció un poco y no quería que oyeran, pero espero que sí pudieron oír. Si pudieron oír, hazme saber si pudieron oír, a pesar de el mundanal ruido que nos puso el enemigo. Cuando el enemigo se opone, a mí me gusta, porque solo muestra que estamos diciendo algo muy trascendental. ¿Sí pudieron oír, hijitos? Parece que solo 3, bueno, como 4, ya como 5 pudieron oír. Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Los amo profundamente. El Dios Todopoderoso los bendiga y los veo a las 8 con la ayuda de Cristo. Oren por mí. Estoy un poco débil. Oren por mí, estoy un poco débil, pero en el Espíritu del Señor. Vamos a orar. Padre, Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Y gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Glorifícate en nuestra vida, en nuestro ser. Y bueno, gracias, Señor. Bendice a tu pueblo y llena cada fibra de su ser.
santifica a quien tiene que ser santificado, limpia a quien tiene que ser limpiado, aparta para servicio a quien tiene que ser apartado, llena del fuego del Espíritu Santo a cada uno y posiciónanos en una rellenura total hasta que cada fibra de nuestro ser sea llena de ti. Alabado seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que emana del panal. Maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que emana del panal. Me liberó, Él me liberó. Yo le alabaré por toda la eternidad. Me liberó, sí me liberó. Yo le alabaré por toda la eternidad. Amén. Quiero aclarar, y gracias a la hermanita que envía el extracto, maravilloso. Esos son el ministerio que ayudan las cosas. Quiero aclarar que seguramente lo van a leer un poco distinto a lo que oyeron de mi versión. Ahora quiero decirles que las dos versiones son de la voz de Dios, ¿no? No se confundan con eso, no cambia nada en la esencia. Los amo mucho. Shalom Ubrahá. Amén. Vamos a orar por diezmos y ofrendas. Padre bueno, Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te queremos pedir, Señor Jesucristo, hasta ahora, que tú seas bendiciendo los diezmos y las ofrendas, Padre Santo, que bendigas tú a cada uno de tus hijos, Padre bueno, que bendigas al dador alegre. Señor, te pedimos estas cosas con acciones de gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú, senderos de justicia trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. Vamos así a orar para cerrar el servicio en esta tarde. Señor Jesucristo, Padre bueno, Señor, en esta hora, Padre Santo, te queremos pedir, te queremos agradecer, Señor, por tu palabra, Padre Santo, Señor, por la oportunidad de adorarte, de glorificar tu nombre por medio de tus escrituras, de tu palabra, Padre Santo. Señor, bendícenos en esta tarde. Te pedimos, Padre Santo, que, Señor, seas tú sanando a los enfermos, Señor, curando cualquier enfermedad, Señor, ya sea del cuerpo o del espíritu, Padre Santo, del alma, Padre bueno. Bendícenos en nombre de Jesús y permítenos esta noche tener un gran servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Shalom.